El Congreso de la República tiene que ser consciente de que no podemos seguir viviendo en convocatorias a vacancias que de antemano se sabe que no tienen los votos. Estamos en el Perú en una situación políticamente insostenible. Esto no da más, esta confrontación permanente entre el Ejecutivo y el Congreso de la República está afectando de una manera directa y negativa nuestras vidas en todos los niveles. Y es necesario buscar los caminos y las posibilidades del encuentro. Y el acuerdo nacional, la reunión que el presidente ha anunciado va a ser convocada para este sábado, es realmente la posibilidad de lograr ese encuentro. Pero para que esto sea real y no sean puras palabras, hay cosas que deberían ocurrir en ese contexto. En primer lugar, es necesario que el presidente de la República acepte que en la medida que hay una investigación que afecta directamente a su entorno y que la propia fiscal de la Nación ha dicho que esta investigación lo podría alcanzar a él o las responsabilidades lo podrían alcanzar a él y por lo tanto que el presidente debe ser investigado, lamentablemente la fiscal de la Nación, por razones que solo ella conoce, ha tomado la decisión de que esta investigación se realice cuando acabe el mandato del presidente Castillo. Y eso no está bien. Y eso es lo primero que hay que corregir. Es necesario que esa investigación se haga ahora y que sea el propio presidente el que muestre la voluntad de someterse a esa investigación. En segundo lugar, el Congreso de la República tiene que ser consciente de que no podemos seguir viviendo en convocatorias a vacancias que de antemano se sabe que no tienen los votos, pero lo que hacen es crear un clima de inestabilidad, de molestia, de perturbación, de confrontación en el país que no nos llevan a ninguna parte más que a donde estamos, a esta total incertidumbre en la que vivimos. Y tiene que haber, por lo tanto, una voluntad de permitir que el gobierno gobierne. Pero para que el gobierno cumpla con su función, también tiene que haber un cambio por parte del Ejecutivo. No se puede seguir construyendo un gabinete en función de sumar votos con calculadora, de a ver qué ministerio le entrego a quién, para que a cambio de ello me entreguen sus votos en contra de la vacancia en el Congreso de la República. Eso nos pone como estamos. Se necesita en el Perú construir un gabinete en base a poner en los cargos claves a las personas más calificadas. Exitosa. Para enfrentar las urgentes tareas que tiene el país, no solamente frente a la crisis sanitaria, la reactivación económica, el regreso a clases y el enorme reto que tenemos después de haber perdido 2 años en la educación nacional, sino que enfrente las tareas para aprovechar las enormes oportunidades que tenemos como país en el contexto internacional. Pero para eso necesitamos a la gente adecuada, para lo cual hay que constituir un gobierno de unidad, donde los ministros sean nombrados en función a sus calificaciones y capacidades para asumir los retos, y no en función de por quién votaron el 6 de junio o cómo votarían si hubiera un debate sobre la vacancia presidencial en el Congreso de la República. Eso tiene que cambiar. Y el acuerdo nacional tiene que también ser el espacio donde quede claro que en el Perú se necesitan cambios constitucionales, que estos cambios constitucionales son absolutamente necesarios, pero que la discusión sobre la reforma constitucional tiene que hacerse con orden, con responsabilidad, no en función a las urgencias, sino a un pensamiento de largo plazo, y tiene que ser visto como un espacio de encuentro. Es decir, la Constitución tiene que reflejar todo aquello que nos une y no puede significar una Constitución que es la imposición de las ideologías de unos sobre otros. Eso se tiene que acabar y el acuerdo nacional puede ser el gran marco para esta discusión serena y ordenada sobre algo tan necesario como el cambio constitucional. Pero junto con eso, y así como el Ejecutivo tiene sus propias responsabilidades, en el Congreso de la República es absolutamente indispensable que se aborden reformas como la reforma, por ejemplo, del sistema político y de partidos, que es una vergüenza lo que es el sistema de partidos el día de hoy. Es urgente
una reforma del sistema de pensiones. Es indispensable que no solamente ocurra esto, sino que además se enfrente, y esto es una tarea conjunta del Ejecutivo y del sistema parlamentario, del Congreso de la República, para enfrentar el reto de la corrupción. Y eso supone no solamente medidas severas contra la corrupción, que suponga, en China fusilan a los corruptos, acá no los podemos fusilar, pero lo que sí podemos hacer es darle las penas severas, considerarlos casi delitos de lesa humanidad, no darle beneficios penitenciarios a los corruptos. Es decir, tenemos el reto de simplificar los procedimientos para que las obras se hagan y se hagan bien y se hagan rápido, y endurecer las penas para que el que meta la mano reciba el mensaje, toda la sociedad, de que el castigo va a ser el más severo. Tiene que ser implacable la lucha contra la corrupción. Y eso nos tiene que comprometer a todos, porque la corrupción atraviesa todo el sistema del aparato del Estado peruano. Yo creo que este fin de semana, sinceramente, la reunión del Acuerdo Nacional abre una gran oportunidad que no podemos dejar pasar. Lo bueno de esta reunión es que no solamente van a estar el Ejecutivo y el Congreso de la República, que nos han dado este espectáculo de confrontación a lo largo de un año prácticamente, o de 10 meses, sino que va a haber otros protagonistas que representan a la sociedad y que pueden poner un aporte de sensatez y de responsabilidad, llevando al escenario del Acuerdo Nacional los grandes problemas que tiene el país y la urgencia, como lo han reclamado los gobiernos regionales y municipales, de un gobierno de entendimiento, de un gobierno de acuerdo, de un gobierno de consenso que permita enfrentar juntos esta situación, que no solamente es de crisis, sino además de enormes posibilidades. Parece imposible, pero sí se puede, si ponen todos su cuota de voluntad, de responsabilidad, y si ponen por delante los intereses del país a los suyos. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, estamos en Exitosa, 11 años integrando al país. Hablemos Claro.